Bueno, vamos a empezar por esto, para los que incluso llegaron recientemente. La presentación está estructurada desde las bases inmunológicas para entender el fenómeno conocido como tormenta de citoquinas y el impacto que tiene esto en el desarrollo de los síntomas de la enfermedad COVID-19. La esencia de esta presentación es elucidar los mecanismos básicos que conllevan al desarrollo de este tipo de respuestas inmunes exacerbadas y saber qué sabemos, perdón, y saber qué cosas actuales se ignoran y que pudiesen aprenderse del pasado. Hay que dejar claro que el término tormenta de citoquinas es un término acuñado desde los fenómenos de rechazo de trasplantes. Entonces, ha sido también acuñado a, por ejemplo, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, para ejemplificar cómo el sistema inmune puede generar una respuesta exacerbadamente inflamatoria y esto generar problemas a nivel de órganos y tejidos. Y en el caso de las enfermedades infecciosas guarda una gran importancia porque aunque hemos aprendido que las citoquinas pueden orquestar respuestas inmunes para el control del patógeno, estos temas nos enseñan que más no es mejor y que por lo contrario, durante el desarrollo de estos fenómenos inmunes, se puede dar el chance o puede aumentar la probabilidad de que el patógeno cause más daño de lo que podría. Entonces, para esto podemos empezar diciendo que lo que sabemos hoy del SARS-CoV-2 proviene del conocimiento y en gran parte de lo que ya sabíamos de otros virus como el MERS y el SARS. Sin embargo, actualmente se suscitan algunas preguntas concernientes. ¿Por qué a pesar de ser tan íntimamente conservado con otras variantes del SARS, pudiese estar generando toda la gravedad de patologías que vemos actualmente y cómo el conocimiento de otros grupos de virus nos podría ayudar a adelantarnos a lo que está haciendo el virus? Queda claro que actualmente eh, están ocurriendo o apareciendo nuevos reportes de nuevos síntomas que incluso para otras familias de virus no se había descrito como un todo y que hacen generar preguntas. Hasta la fecha, ¿qué sabemos, por ejemplo, del SARS-CoV-2? Sabemos que, por ejemplo, en algún punto de su historia evolutiva, se hospedó en unas especies conocidas como pangolinos. Los estudios de filogenia nos remiten a que durante los eventos de colonización de los pangolinos, este virus se cruzó con el virus de la influenza. Esto hace que nos hagamos otras preguntas sobre la naturaleza letal de estos virus y es, ¿hasta qué punto el hecho de que se crucen los virus en un mismo organismo puede favorecer el desarrollo de variantes más mortíferas para el ser humano? Lo que hemos visto hasta ahora es que esta cepa SARS-CoV-2 tiene rastros de influenza y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Qué nuevas características pueden adoptar estas variantes respecto a las anteriores que pudiesen representar retos en el control o incluso en el entendimiento de la fisiopatología desarrollada por SARS-CoV-2? También nos lleva a hacernos otras preguntas. A medida que va variando este virus, es posible que empiece a infectar a otras especies de animales que son parantrópicas para nosotros, o sea, quiere decir que conviven con nosotros y pudiesen servir como reservorio, lo cual va a ser un gran problema en virtud de que a medida que desconozcamos los reservorios naturales que puedan servir para el SARS-CoV-2, asimismo vamos a ignorar cómo pudiesen repercutir nuevas oleadas de infección. Porque hasta la fecha estamos más o menos convencidos de que
En los ratones no se infectan con esto, pero ya han empezado a aparecer algunos reportes, no todo es concluyente, de que, por ejemplo, animales como los gatos pudiesen ser infectados. Después de todo, desde el punto de vista biológico, la interacción entre patógenos y otros organismos puede generar simbiosis, relaciones biológicas en los cuales puedan salir beneficiados o no beneficiados, y que entre más dura esta interacción, mayor probabilidad va a haber de que estas se generen nuevas variantes capaces de adaptarse. Es lo que suponemos que sucedió con esta variante y nosotros. En el caso, por ejemplo, de nuestra especie, esta se caracteriza por ser muy invasiva de los ecosistemas, lo que supone que constantemente nos estemos exponiendo a estos reservorios. Por ejemplo, los murciélagos hacen parte de la dieta de poblaciones como la China, lo que va a suscitar que sin querer o ignorando nos vamos a exponer a los patógenos que ellos tengan, que incluso en los reservorios naturales como ellos, no necesariamente genera los mismos síntomas que en nosotros. Entonces, para ellos puede ser algo netamente leve, pero para nosotros, como estamos viendo ahora, es altamente peligroso. Lo que sabemos ahora también de este SARS-CoV-2 es que si bien tenemos idea de su origen, también nos hace preguntarnos cómo esa diversidad que se está observando en las distintas poblaciones a nivel mundial pudiese impactar en la generación de nuevos síntomas e incluso en la capacidad de adaptarse el patógeno a nuevas especies y, en el caso nuestro, poder ser capaz de infectar nuevos órganos y tejidos, o sea, aumentar su tropismo. A nivel genético, nosotros vemos que el SARS-CoV-2, bueno, tiene un gran parentesco con sus semejantes. Pero si vemos, en estas variantes aparecen nuevos genes que complican aún más la situación. Porque en el caso de los virus, al tener una alta tasa de mutación o de recombinación genética, se pueden generar nuevas variantes. Y para el sistema inmune, esto es un reto porque al generar nuevas variantes, también se modifica la antigenicidad de ellas. Entonces, no necesariamente va a ser la misma respuesta inmune que se evoca contra una variante que nos expusimos hace 3 meses contra los síntomas o la respuesta inmune que se va a generar contra una variante que tiene, diga usted, 10, 20, 30 cambios. A la fecha hemos identificado que desde que salió de China han ocurrido al menos 400 cambios en el genoma de este virus. Eso es un reto incluso en el diseño de las vacunas, porque supone el problema de encontrar regiones comunes entre todas esas cepas para que una sola vacuna logre neutralizar la mayoría de ellas. Y vamos a tener en el futuro, según el New England, problemas como lo que nos sucede con las vacunas de la influenza, que si bien nos protegen debido a la variación antigénica, se nos complica garantizar una seroprotección del 100%. Entonces, de acuerdo a esto, en el futuro podríamos esperar, extrapolando los datos, utilizando lo que sucede con otros virus, que tengamos oleadas que no necesariamente van a generar todo el daño que hemos visto que generan, pero sí va a probarnos que la variación antigénica que ellos tienen no nos va a servir como esperamos románticamente con las vacunas, que nos proteja del 100%. ¿Okay? Entonces, a medida que vamos estudiando el COVID o el SARS-CoV-2, ya hemos descrito los mecanismos de entrada, sabemos que
se unen a receptores conocidos como AC2. ¿Estamos? Sabemos, hemos identificado sus proteínas, sus antígenos. Para el concepto de tormenta de citoquinas, uno de esos antígenos ya nos supone un serio problema de entrada y es un antígeno conocido como proteína M. Esta proteína M ayuda a los mecanismos de evasión del sistema inmune, ya que ayuda, además, como dice acá, responsable para el transporte transmembranal, la proteína M también sirve para bloquear la producción de interferones. Al bloquear la producción de interferones, vamos a encontrar un gran problema, y es que la inmunidad innata no se puede activar de manera más específica contra el SARS-CoV-2 y además va a ayudar, como vamos a mostrar más adelante, a generar lo que se llama la tormenta de citoquinas. Sabemos también que en este tipo de virus existe lo que se llama la variante S y la variante L, donde la variante L son los más agresivos. Y esto coincide, con, por ejemplo, con lo que hemos encontrado o con lo que se ha encontrado de los niveles de letalidad, de los niveles de infección. Y es lo que mencionaba anteriormente. Sabemos que se está dispersando rápidamente, pero que esa dispersión va acompañada de una variación antigénica y que esa variación antigénica está suponiendo nuevos retos clínicos por la heterogeneidad, para algunos casos, en la presentación de los síntomas. Cuando hablamos entonces de este término de tormenta de citoquinas, podemos empezar por explicar, okay, sabemos que estos virus tienen predilección por las células de la vía aérea, neumocitos, y que aquí supone un problema. Cuando infecta la célula, ¿qué está sucediendo? ¿El sistema inmune no lo está reconociendo enseguida o que una vez que lo reconoce, aunque lo reconoce, no lo puede bloquear? Entonces la evidencia sugiere que, bueno, de salida el sistema inmune va a estar bloqueado en uno de sus mecanismos esenciales para la actividad antiviral, conocido como interferones alfa e interferones beta. Pero seguido a esto, se intenta o se producen niveles de citoquinas inflamatorias y proinflamatorias como la 1 beta, la 6, la 8, la 10 y la proteína quimiotáctica de monocitos conocida como MCP1. Hasta aquí nosotros diríamos, pero bueno, se despierta el sistema inmune. ¿Cuál es el problema con el hecho de que, a pesar de que hay una respuesta inmune, no se logra bloquear la infección? La evidencia nos está indicando a nosotros que este perfil de citoquinas que se secreta, si bien se secreta, se genera tan elevadamente que va a generar un daño que va a favorecer indirectamente a la infección por SARS-CoV-2. Es lo que nosotros llamamos tormenta de citoquinas, este concepto. Niveles de citoquinas extremadamente o altamente elevados que, en vez de generar una protección contra el patógeno buscando, genera daños y va a evocar alteraciones a nivel del sistema inmune que van a favorecer la infección. Veremos más adelante esto. Entonces, este grupo de citoquinas tiene como, entre muchas funciones, inducir el reclutamiento celular. Por reclutamiento celular, vamos a entender que donde ocurra la detección del patógeno o esté ocurriendo un daño asociado a él, células como los macrófagos, los neutrófilos, células dendríticas, van a reclutarse y van a intentar hacer un control de la infección. Seguido a eso, también se puede promover la activación de las células T. Hasta acá vemos que incluso la infección le da oportunidad a la inmunidad adaptativa de que se active incluso el perfil del linfocito CD8.
Entonces, si se logra activar el perfil del linfocito CD8, ¿qué está pasando que aún así la infección no se controla? Entonces, entendiendo esto, okay, esta tormenta de citoquinas es promovida por el reconocimiento del virus o por el daño que causa el virus. Para entender esto, pues nosotros sabemos hasta ahora que listo, se une a los receptores AC2, penetra la célula, se fusiona, y aquí es donde empieza el problema para el organismo. Y es que debido a sus características genéticas, el ARN viral puede ir directamente a los ribosomas a ser traducidos. Entonces esto le va a conferir al virus una propiedad muy interesante y es una alta capacidad de replicación debido a que se salta, a diferencia de otros virus, llegar hasta el nivel del núcleo, integrarse, transcribirse y traducirse. Entonces aquí, de manera inmediata, el virus está logrando entrar directamente a los ribosomas y poder ensamblar sus partículas virales. ¿Cómo se relaciona la velocidad o la facilidad de replicación del virus con el hecho de producir una tormenta de citoquinas? Cuando se prolifera extremadamente rápido, un virus va a comprometer la ruptura o la lisis de células como los macrófagos, o sea, todas las células por las cuales él tiene afín. Esta ruptura, que va a ser rápida, exacerbada, va a generar un reclutamiento celular, una infiltración celular a nivel de los alveolos. Entonces ya no solamente tenemos el problema de que está destruyendo los macrófagos, o sea, está destruyendo las células de sostén del pulmón, sino que además el daño que está provocando está haciendo que el sistema inmune se concentre en esas zonas y en vez de lograr un control de la infección, van a generar un ambiente inflamatorio que va a terminar por colapsar aún más estos tejidos. Para entender esto es necesario regresar a un concepto que se llama patrones moleculares asociados a daños o asociados al peligro, conocidos como DANs. Estos patrones moleculares asociados al daño tienen una característica muy peculiar, y es que ellos pueden generar la activación del sistema inmune de manera indirecta. O sea, quiere decir, ya aquí la inflamación no solamente se va a tratar de que se haya reconocido el virus directamente, sino que el daño que está provocando al romper la célula va a liberar componentes como ATP, ADN, ácido úrico, todos los elementos internos de la célula, y esto va a ser identificado o traducido, interpretado por las células de la inmunidad, por ejemplo, los receptores los receptores P2X7 reconocen el ATP liberado, otros reconocen el ADN liberado, y todo eso se va a traducir en una cascada de citoquinas, como por ejemplo las mediadas por la IL-6, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, ¿estamos? Y aquí ya es donde empieza el problema. Entonces, ya no solamente se trata de las citoquinas que se están liberando en respuesta al reconocimiento directo del patógeno, sino que también se trata de la sumatoria de las citoquinas que se están produciendo por el daño que está provocando este. Entonces, si vemos el concepto de tormenta de citoquinas, es un concepto que se va alimentado tanto por el reconocimiento del patógeno como el producto del daño que éste genera. Y aquí tenemos otro problema, y es que al generar el daño en condiciones normales, los macrófagos a través de sus receptores scavenger, pues se encargarían de eliminar todos esos componentes celulares para evitar al máximo que se generen respuestas inflamatorias. Pero como vemos, estas células, estos macrófagos están siendo atacados directamente. Entonces,
Básicamente, por poner un ejemplo cotidiano, básicamente los recicladores del sistema inmune están siendo destruidos y por lo tanto los restos celulares promovidos por el daño se están acumulando y están perpetuando esos mecanismos inflamatorios. Entonces, vamos a conocer los jugadores de estas tormentas de citoquina. Entonces, sabemos, se expresan factor de necrosis tumoral, ya dijimos que no se expresan los interferones alfa y beta, se bloquean, lo cual en condiciones normales ayudaría a contrarrestar los efectos de lo demás. Se expresa interleuquina 1 alfa, interleuquina 1,6, CCL2 o lo que es igual a la proteína atrayente o quemotáctica de monocitos. Entonces, cuando vemos la funcionalidad de este grupo de citoquinas, vemos que, por ejemplo, ayudan a la disfunción endotelial. Entonces, aquí ya empiezan a explicarse algunos de los síntomas que vemos en los pacientes que logran padecer o desarrollan esa tormenta de citoquinas. Se aumenta la permeabilidad vascular, se aumenta la circulación sistémica de citoquina, se promueve un ambiente muy parecido al shock séptico y así sucesivamente. Cuando nosotros empezamos a estudiar en qué se va apareciendo, por ejemplo, si podemos extraer información de otros virus para explicar lo que sucede con SARS-CoV-2, nos encontramos que, al igual que, por ejemplo, el virus de la influenza, esta imagen que ustedes están viendo acá, es un mapa que muestra las moléculas que activa la infección por la influenza, pero que muchas de esas moléculas son reconocidas o promovidas también por la infección de SARS-CoV-2. Entonces aquí vamos a concentrarnos un poco en este jugador, la interleuquina 6. ¿Por qué? La interleuquina 6 es una citoquina, perdón, que se genera en respuesta a la inflamación y está presente en la polarización de diferentes perfiles de linfocitos T, desde el TH22, desde el TH17, desde el TH2, desde el perfil folicular. Entonces, si nos vamos a este lado, solamente el hecho de que está presente a nivel de la TH17 ya nos hace pensar que esa interleuquina 6, inducida por la infección y el daño promovido por SARS-CoV-2, ya me va a promover un perfil de linfocitos que está condicionado a ambientes proinflamatorios. Entonces ya aquí me va moldeando el tipo de daño que yo puedo esperar de la infección de esto. La interleuquina 6, además de todo lo anteriormente explicado, es una interleuquina que genera o induce algo que se llama reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, pero que también, por ejemplo, aumenta el estrés oxidativo, favorece, por ejemplo, la producción de fibrinógeno, favorece la inflamación crónica. Está relacionada, por ejemplo, también a al inicio de los mecanismos como la fiebre, el reclutamiento de leucocitos, aumenta la adhesión celular. Entonces, aquí ya empieza uno a explicar cómo ese fenómeno de la tormenta de citoquinas puede promover el daño que se ha observado. Ejemplo, a medida de que se va elevando esos niveles de IL-6, se va aumentando el reclutamiento de leucocitos, se va favoreciendo la adhesión, se va favoreciendo la permeabilidad vascular, se va favoreciendo también la producción de fibrinógeno, se va favoreciendo también la activación de los mecanismos de remodelamiento. ¿Listo? Y esto es importante entenderlo porque la inflamación es proporcional al estímulo antigénico. Entonces podemos esperar que mientras los niveles de estímulos no decaigan,
los productos derivados de la acción de la IL-6 pueden mantenerse constantes. Entonces, si decae ese nivel de estímulos inflamatorios, decaen, por ejemplo, también los niveles de proteína C reactiva, de fibrinógeno y todo eso. Pero entonces aquí un concepto clave para entender la progresión del daño es que la inflamación es proporcional al estímulo antigénico. Entonces, o eliminas el estímulo antigénico o te encargas de inhibir o bloquear los elementos que promueven esa inflamación. Como vamos a ver más adelante, ya se habla o se han logrado reportes de casos exitosos bloqueando la IL-6 sobre el uso de corticoides. ¿Listo? Entonces, poniendo todo en conjunto, esa inflamación puede tener dos grandes fases. La fase primera, que es la activación de los polimorfos nucleares, y la fase secundaria, que se da, o lo que se refiere a la alternación de esos monocitos. O sea, con esto vamos a entender que a medida que se van reclutando esos monocitos, pueden ir madurando y haciéndose, en este caso, un poco, digamos así, más agresivos a través del favorecimiento, por ejemplo, de la activación endotelial y del reclutamiento, generando asimismo una respuesta inflamatoria local aguda, que es lo que se está observando a nivel de pulmones. Ya empezaron a aparecer los reportes que incluso esta inflamación se da a nivel del sistema nervioso central. Hablamos ya también de inflamación a nivel intestinal, ya hablamos también de inflamación a nivel renal. ¿Listo? Entonces, como vemos, nuestro elemento clave aquí para entender los efectos de la acción de la tormenta de citoquina sería la IL-6, pero no solamente esa, sino que este es uno de los elementos más preponderantes para entender su inicio, su propagación y los daños que causa. Junto con esta tormenta de citoquina, también se generan otros elementos conocidos como la MCP3, la IP10, que tienen propiedades de quimoquinas. Entonces, la evidencia nos muestra que los niveles de estas quimoquinas van a ser diferentes entre aquellos pacientes que son severos y aquellos pacientes que son moderados. Entonces, si nosotros queremos hablar de control de la tormenta de citoquinas, tenemos que definir qué elementos claves de ellos nos enfocamos a bloquear. Ya que si vemos, por ejemplo, el rol de algunos de esos elementos anteriormente expuestos, como la MCP, que también se conocen como CCL, lo que vemos es que, por ejemplo, ayuda a la degranulación de basófilos, de mastocitos. Entonces ya aquí está suponiendo un problema y es que todos sabemos que, por ejemplo, los basófilos y los mastocitos al degranularse van a promover inflamación a nivel del epitelio. También, por ejemplo, puede promover la lisis, puede promover otros elementos que pudiesen ser favorables, pero que en exceso van a generar un problema. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Nos encargamos de controlar la hiperinflamación o nos encargamos de controlar la carga viral? ¿Estamos? Ya que, por ejemplo, si nosotros bloqueamos la IP10, podríamos estar hablando de controlar los mecanismos de hiperinflamación, pero podríamos estar dejando suelto de madrina, por así decirlo, dando la oportunidad a que esta limpieza o esta eliminación de la carga viral se comprometa. Entonces, ahí es donde está actualmente la disyuntiva sobre qué hacer. Ahora, todo lo anteriormente expuesto se traduce también a otras poblaciones celulares. De acuerdo a los estudios actuales, para los pacientes de COVID-19, se encuentran diferencias, por ejemplo, a nivel de neutrófilos entre los pacientes severos y moderados,
a nivel del conteo total de linfocitos, entre severos y moderados, habiendo un conteo menor para el caso de los linfocitos en los pacientes severos. Y cuando nos vamos a los perfiles CD4 y 8, vemos que en los pacientes severos ese conteo es muchísimo más bajo que en los pacientes moderados y que para CD8 es lo mismo. Entonces, aquí también nos supone un problema. Si ya yo estoy teniendo alteraciones a nivel de los linfocitos CD8, yo no puedo esperar que la limpieza o que la carga viral me baje de manera natural por acción del sistema inmune. Entonces, la pregunta aquí suscita es, ¿hasta qué punto la tormenta de citoquina está favoreciendo que estas poblaciones celulares decaigan y comprometan la inmunidad contra el virus? Hasta aquí vemos que, por ejemplo, a nivel de los pulmones se hace evidente la infiltración celular. Pero estos son eventos que ya conocíamos con anterioridad de otros fenómenos. Por ejemplo, si comparáramos la infección entre SARS y la influenza, como la H5N1, podemos ver que, por ejemplo, tienen síntomas como neumonía, tienen otros síntomas como fiebre, pueden tener otros síntomas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, hasta aquí podemos ver que a partir de lo que ya conocíamos podemos extrapolar. Pero también cabe la pregunta, bueno, entre estos SARS, ¿qué tan común ha sido este tema de la tormenta de citoquinas? Entonces, los estudios muestran que el elemento clave en estas tormentas de citoquinas, sin importar el tipo de SARS, es la IL-6, como vemos acá. Y esa IL-6 va a suponer empieza a suponer un blanco terapéutico para el control de la inflamación. Después de todo esto, bueno, suscitan otras preguntas. ¿Qué tanto se ve favorecido este fenómeno de la tormenta de citoquinas con el tropismo que pueda tener el SARS-CoV-2? Esta aclaración para mis estudiantes. Por tropismo vamos a entender la capacidad que tiene un patógeno, en este caso el virus, de infectar diferentes poblaciones celulares. Este estudio que les estoy mostrando acá es un estudio que se hizo con diferentes líneas celulares para probar qué tan eficientemente se replicaba el virus en estas poblaciones, ya que si bien con otras cepas de SARS lo sabíamos, hay que preguntarse qué tanto lo pueden hacer estas nuevas cepas de SARS-CoV-2. Entonces, estos autores utilizaron líneas celulares, por ejemplo, como la CALU3, que es una línea celular de pulmón, y vemos que tanto SARS-CoV-2 como el SARS que conocíamos anteriormente, pues tienen una alta capacidad de infección, siendo mayor, si vemos acá, siendo mayor para SARS-CoV-2. Entonces aquí empezamos a elucidar, ok, si bien tienen la misma capacidad de infección, estamos viendo que esta nueva cepa tiene más facilidad para infectarse y tiene mayor capacidad de replicación. Y si nos vamos a otras líneas celulares, por ejemplo, como la CACO2, esta CACO2 es una línea de celular intestinal, de células del intestino. Entonces, lo que nos ayuda a evidenciar es que esta cepa sigue manteniendo la capacidad de infectar a nivel intestinal y que podría explicar o estaría explicando los síntomas que se están observando en casi el 30% de los pacientes. Entonces, aquí ya empezamos a ver algunas explicaciones de los síntomas que estamos observando. Finalmente, por ejemplo, vemos con la línea celular 293T. Esta es una línea celular de células renales. Entonces, esta evidencia lo que está sugiriendo, si comparamos estos niveles entre SARS-CoV y SARS-CoV-2, es que SARS-CoV-2 tiene una mayor capacidad de infección y de proliferación en las células renales. Entonces, esto está suponiendo
que a nivel intestinal, pues a nivel respiratorio, que ya lo sabíamos, y a nivel renal, puede haber compromiso y que en este caso la tormenta de citoquinas puede verse beneficiada por esa heterogeneidad de tejidos que pueden ser infectados y destruidos o alterados. Entonces, esto se va a volver un círculo vicioso en el sentido de que esa facilidad de replicación, listo, se replica, destruye, amplifica la respuesta de citoquinas por señales asociadas al peligro. Entre más citoquinas se amplifiquen o se produzcan, o sea, entre mayor sea la tormenta, mayor daño va a haber. Entonces aquí ya tenemos un mecanismo de retroalimentación positiva la infección causada y la enfermedad causada por SARS-CoV-2 que vuelva a poner sobre tela de juicio si nos debemos concentrar netamente en la erradicación de la infección o podemos entrar a enfocarnos también en el control de la inflamación y darle la oportunidad al sistema inmune de que de que se haga cargo. ¿Listo? Entonces, aquí es donde les muestro la evidencia que supone que se empieza a encontrar falla renal, falla de neumonía, lo que sustenta los hallazgos in vitro anteriormente expuestos. Y aquí vamos a lo que mencionaba anteriormente, también a nivel del sistema nervioso central. Pero ahora, a nivel del sistema nervioso central, podemos decir que ese daño que está ocurriendo es producto del tropismo por células del sistema nervioso central o es producto de esa tormenta de citoquinas que está promoviendo a nivel sistémico el virus. Si bien nosotros encontramos o se ha empezado a detectar en los fluidos del sistema nervioso central partículas virales, suscita esa pregunta: ¿qué tanto está contribuyendo la tormenta de citoquinas a ese daño a nivel del sistema nervioso central? Incluso hay algunos reportes muy espurios que hablan del desarrollo de Guillain-Barré. Entonces, en el Guillain-Barré hay un compromiso, por ejemplo, de autoinmunidad, pero esa autoinmunidad se puede ser por mimetismo molecular con partículas virales o será que ese fenómeno de autoinmunidad es producto de la inflamación que se facilita y que la liberación o el daño de esas células del sistema nervioso central permiten la exposición de esos antígenos endógenos a los linfocitos T y B y la generación de la respuesta autoinmune. Ok, entonces bueno, hasta aquí sabemos varias cosas. SARS-CoV-2 tiene tropismo, eh, ese tropismo facilita la infección de diferentes células, de diferentes órganos y tejidos. A mayor daño que ocurra, va a generar también mayor expresión de citoquinas proinflamatorias y todo esto en conjunto forma la famosa tormenta. Pero ahora, ¿cómo pasamos de una tormenta de citoquinas, por ejemplo, a eventos de inmunosupresión? ¿Estamos? Entonces ya parte de la evidencia nos dice, bueno, mira, esa facilidad con que tiene el virus para infectar ciertas puede verse explicada por esa diferencia entre los receptores de la variante actual de la COVID-19 con la variante que se describe en las especies que infectan a los murciélagos y de las especies que están previamente reportadas para el SARS. Entonces, viendo cómo se refleja eso, empezamos a hablar de un fenómeno conocido como exhaustación funcional de los linfocitos antivirales. Aquí ya caben otras preguntas. ¿Será que esos pacientes que no logran generar inmunidad y se reinfectan
nuevamente se debe a que debido a esa tormenta de citoquinas, porque hay que recordar también que la tormenta de citoquinas promueve un desgaste metabólico. Entonces, en esa generación de ese desgaste metabólico, la activación de las células también va a decaer. La evidencia nos muestra que en los pacientes con COVID-19, a mayor severidad de la enfermedad, menor capacidad de activación del componente antiviral, tanto de los CD8, o sea, de la inmunidad adaptativa, como de las células NK. ¿Estamos? Si estamos viendo acá. Entonces, aquí ya nos dice, bueno, entonces esa tormenta de citoquinas no solamente nos está hablando de inflamación, sino que podemos estar a la puerta de que producto del desgaste metabólico que causa, también está generando una exhaustación funcional y esto puede lograr explicar por qué los pacientes, bien, no generan anticuerpos bloqueadores, los reportes, si no me equivoco, indican que menos del 5% logra generar anticuerpos bloqueadores, lo que supone un reto para el uso de los sueros para terapia pasiva, y que además, según los estudios, estos linfocitos que quedan luego de exponerse al virus tienen baja capacidad de activación. Y si ponemos todo en contexto, cómo se comporta la respuesta inmune en un paciente con infección por SARS-CoV-2 versus la carga viral y la carga y las fases crónicas y las fases agudas y crónicas, vemos lo siguiente. Los linfocitos T empiezan a decaer en número. Entonces ya estamos viendo que no solamente es un fenómeno de activación, sino que también es un fenómeno de números, que además de ser pocos, los pocos que hay no logran activarse. Y paralelo a ello, si no tenemos activación de los linfocitos T, pues habría que esperar que tampoco se generen linfocitos B, que es lo que vemos acá. A medida que vamos entrando a la fase severa, vemos que esa activación se va perdiendo. Y esto, repito, nos podría ayudar a entender esa falta de generación de anticuerpos bloqueadores. Entonces podemos inferir que ese repertorio de anticuerpos que se logra generar, pues elementalmente se genera en los primeros niveles de exposición, pero a medida que va avanzando la infección, va decayendo la activación del linfocito y podemos esperar que esas reorganizaciones o esos procesos para generar anticuerpos con mayor afinidad, mayor diversidad, también se van perdiendo. Listo. Entonces, con esto también pasamos a otro escenario y es que está muy bien evidenciado que los pacientes que tienen comorbilidades establecidas tienen mayor riesgo o mayor tasa de mortalidad. Ahora la pregunta que cabe es, ¿cómo puede ayudar a explicar el fenómeno de la tormenta de citoquinas estas tasas de mortalidad en los pacientes con comorbilidades? O sea, entonces ya no solamente se trata de entender lo anterior, sino cómo pudiese estar relacionando. Esto es meramente una hipótesis. Pues debido a que esa tormenta de citoquinas genera un gasto metabólico elevado, habría que esperar que en pacientes que tengan, por ejemplo, hipertensión o que tengan, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el músculo necesite o va a ser más retado y por lo tanto la probabilidad de fatiga es mayor y el colapso va a ser mucho más rápido que en otros pacientes. Entonces ahí ya vamos relacionando el fenómeno de la tormenta de citoquinas con el tema de las comorbilidades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tratamos o cómo abordamos esa reemergencia de SARS-CoV-2 en los pacientes que logran salir o darse de alta? Y estamos viendo
que vuelven a reinfectarse. Entonces ahí es donde queda la pregunta. Entonces ya para ir finalizando, eh, bueno, parece ser que uno de los jugadores más importantes o principales de este tema de la tormenta de citoquina es la IL-6. Pero esto supone un problema. ¿Qué se usa? ¿Corticoides o usamos otros elementos? Nos hacemos cargo de la hiperinflamación y cómo. De acuerdo a esta correspondencia de Lance, los autores muestran que lo que se debería buscar o favorecer es el bloqueo de la IL-6, ya que, por ejemplo, en la terapia sistémica con corticosteroides, si bien promueve una reducción de la tormenta de citoquinas, también deja por fuera muchos componentes claves para la inmunidad. Entonces la idea aquí es no dejar la inmunidad totalmente por fuera en pro de controlar la hiperinflamación. Recientemente ya se publicó el primer avance en el tratamiento de pacientes de COVID-19 con monoclonales como el tocilizumab, que es un monoclonal contra el receptor de la interleuquina 6. Entonces lo que hemos observado, o lo que se ha observado es que en esos pacientes COVID-19 que son tratados con el monoclonal, los síntomas se reducen. Aquí vemos un pico, pero de acuerdo a los autores de este reporte de casos, esto puede deberse a una reactivación de las poblaciones de linfocitos más que una ineficacia del tolizumab. Pero entonces ellos muestran que en el caso de estos pacientes que han sido tratados con IL-6, con anticuerpos contra el bloqueador de IL-6, ha habido un avance significativo en la supervivencia y que en este punto, incluso el paciente con el cual probaron este esquema logró ser dado de alta al ser controlado efectiva, efectivamente esos mecanismos de inflamación. Listo, entonces por último, algunas reflexiones de la tormenta de citoquina. Si bien es un fenómeno que se ha descrito para otras enfermedades, digamos, los componentes que entran en juego no, no generan el mismo impacto en cada uno de los escenarios. Acá estamos viendo, por ejemplo, que a nivel de infecciones, la tormenta de citoquinas puede favorecer la exhaustación de linfocitos debido al gasto metabólico que induce tan severo, que esta exhaustación de linfocitos puede explicar por qué los pacientes que son dados de alta no generan una inmunidad protectora o la producción de anticuerpos y que puedan generar reinfecciones nuevamente. Si bien la tormenta de citoquinas tiene muchos componentes en su haber, parece ser que la evidencia sugiere que la IL-6 es la pieza clave a ser controlada. No encontré reportes a favor del uso de corticoides porque todos coinciden en que si suprimimos sistemáticamente, vamos a dejar en un estado de inmunosupresión y vamos a favorecer más la carga viral. Entonces también ya por último entender la tormenta de citoquinas, cómo se nutre. Entonces no solamente estamos hablando de que es un fenómeno de carga viral y de su reconocimiento, sino que también es un tema de carga viral y el daño que promueve y cómo el sistema inmune interpreta este daño para que un intento que parece bueno, intente repararlo, pero genera un impacto negativo en los otros componentes del sistema inmune, como hemos observado. Entonces ya con esto, por último, queda agradecer a los estudiantes Gabriel, Eduardo, que pues el uno fue el que propuso esta charla y en el caso de Musi, que por ejemplo ayudó a la logística, la doctora Juana Bustillo, que facilitó gran parte del material, y Cindy Arteta, que también promovió o favoreció el material
con el cual se hizo la elaboración de esta charla. Así que espero haya sido de su interés. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, una corrección. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, estuve viendo en su presentación, vi una diapositiva que hizo referencia al NFK beta. No sé si podría irse allá. Tengo unas preguntas acerca de eso. Me imagino que es esta. Bien, Bien. ahí. Profe, bueno, ¿cómo se podría inhibir o disminuir si bien la expresión de los factores de la vía 5-oxigenasa, ¿no? Conociendo que esta es por el estímulo de la fosfolipasa 2, ¿no? Y el aumento de la producción de ácido araquidónico. ¿Cómo se podría inhibir la expresión de los factores de esta vía y cómo esto puede disminuir la tormenta de citoquinas? Pues, cómo se podría inhibir? Pues ya O estaríamos disminuir, hablando de una inhibición, ya estaríamos hablando de una inhibición incluso cascada arriba, a nivel de las vías Jack-Stack. Entonces, y que en este caso estaríamos hablando del uso corticoides, que es donde ellos actúan reduciendo la fosforilación de estas proteínas que funcionan como quinasas. El problema de inhibir estas vías es que, como tú estás viendo en estas gráficas, estas vías son compartidas por otras rutas. Entonces, si tú inhibes algún componente de esta vía, vas a generar inhibición de las otras vías y esto puede comprometer la función, algunas funciones vitales. Entonces, no sé, aquí no estaríamos hablando de algo específico como el uso de anticuerpos monoclonales contra algún componente particular, sino que estaríamos hablando de una supresión sistémica. Entonces, de acuerdo a lo que yo leí, aquí yo respondo desde la evidencia, de acuerdo a lo que yo leí, no sería lo más favorable. Ok, profe. Bueno, yo basándome en la literatura de tormenta de citoquinas y de Edward Beren y Randy Cron, y algunos reportes de casos en el New Journal Medicine, en hospitales como Brooksville y Laura en Estados Unidos, quería saber cómo, cómo aumenta la producción de citoquinas el NF-kappa beta y si este no se puede frenar biológicamente por el IKK beta, que es el freno biológico, ¿no? Ya que este se encuentra limitado por el cosapentaenoico, si no estoy mal. Bueno, el NF-kappa beta es un factor de transcripción. Entonces, ¿cómo funciona él? Al activarse las rutas de calcio, el I-kappa beta se genera y activa el NF-kappa beta. El NF-kappa beta lo que va a hacer es translocarse al núcleo y y se va a unir a los promotores de las diferentes, a los promotores de los genes de las diferentes citoquinas que estás viendo acá. Entonces, en este caso, el NF-kappa beta funciona como un factor de transcripción que se trasloca y promueve la transcripción de estos genes. La otra pregunta, ¿cómo se podría inhibir? Específicamente, en verdad, no tengo, no tengo respuesta para eso. El aspecto así ya como a nivel clínico, no, no lo he consultado. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Cómo estás? Muchas Sí, gracias por la presentación. Eh, una pregunta. Desde el sí. punto de vista de la tormenta de citoquinas, lo que en este momento no estamos sabiendo clínicamente es cuál será el impacto a nivel clínico crónico post-infección. O sea, en el caso de que un paciente llegue a recuperarse, ¿cuáles serían los escenarios probables de este tipo de pacientes? En Con la con el tema de la tormenta de sí, de citoquina. recuperarse de una tormenta de citoquinas. Bueno, el tema acá es que Yo una tengo, por cosa ejemplo, es, sí, yo tengo un paciente que se infecta
Sí, eh, hace una tormenta de citoquinas con un fenotipo, porque lo que estamos hablando hoy en día es que existen varios fenotipos de la sí, infección. así es. Y uno de los fenotipos entonces es evolución a neumonía. Entonces, con todo lo que puede generar una tormenta de citoquinas a nivel tisular, entonces, Ujú. ¿cuáles podemos poner que serían los cambios posteriores de ese paciente? Porque esa es la otra. O sea, a mí como clínico me llama la atención es el hecho de que, bueno, yo voy a tener un paciente que se va a recuperar, pero ¿cuánto va a perder de su funcionalidad respiratoria o de su capacidad vital? Sí, de acuerdo como a todo Claro, este tipo de aquí el tema, implicaciones. bueno, eh, intentando explicarte esa pregunta, bueno, desde el tema de la extrapolación de la información que se tiene a disposición. Hemos visto que una tormenta de citoquina, uno de los factores que más promueve es el tema de la remodelación, o sea, ello conlleva una sobreproducción de fibrinógeno. Entonces, aquí uno de los grandes problemas sería el nivel de fibrosis que pueda quedar en esos tejidos y esos órganos que sean altamente afectados por la tormenta de citoquinas. Entonces, ese sería el punto, porque esa remodelación que va a generar difícilmente es reversible. Entonces, la preocupación, intentando responder a tu pregunta, o la explicación sería, ¿cuánto dura esa tormenta de citoquina? ¿Qué tanto daño hace y qué tanta remodelación va a inducir el cuerpo para intentar reponer eso? Y ese remodelamiento es el que nos va a explicar, por ejemplo, la reducción en la funcionalidad de algunos tejidos o algunos órganos. Entonces, no sé si me acerco a tu pregunta. Sí, estamos planteando escenarios. Muchas gracias. Sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario? Ok. Bueno, entonces, Yo le quería dar esta, las gracias también por la charla y bueno, también agradecerle a Gabriel Musi porque también hizo parte de esto y para que esto fuera posible. Y profe, bueno, y no, con el estaremos mayor. en mayores hipótesis, cuando haya mayores hipótesis, si usted lo puede explicar. Por ejemplo, en el caso del avance en el bloqueo de la interleuquina 6, que eso fue la parte donde más interés creo que ya tuve. Ok, bueno, listo, no, un placer y bueno, esta charla yo la voy a dejar montada en un canal de YouTube que le damos un amigo y mi persona, así que estaré pasando